Buenos días, estimados estudiantes. Les saluda la profesora Zoilita Gavino González y el día de hoy estudiaremos el agua. Empecemos. Para empezar, te planteo el siguiente reto. Mira, la profesora Zoilita te presenta dos vasos. Aquí tienes los dos vasos. Tienen la misma cantidad de agua, tal como los estás viendo. Y yo te pregunto, ¿cómo podrías distinguir cuál vaso tiene agua dulce y cuál tiene agua salada? Es decir, cuál tiene agua de río y cuál tiene agua del mar. ¿Cómo te podrías dar cuenta de esto? Vamos a descubrir qué es lo que pasa. Aquí están los dos vasos. Los dos vasos tienen agua, pero a uno de ellos le voy a echar sal. Aquí está uno. Le voy a poner dos de sal. Lo voy a mezclar bien mezclado. Ya está. No lo estoy llenando el vaso porque si no, no me va a funcionar. Cuando recién le mezclas la sal, obviamente se ve más blanca el agua salada que el agua dulce. Pero luego de un tiempo, pasa un rato, el agua salada vuelve a hacerse transparente. Y ya no se va a notar que es por el color, a simple vista no te das cuenta que esto es agua salada. Vamos a dejar que pase, que cambie, que se vuelva a su color transparente. Y entonces, muy bien, veo que has experimentado y te has dado cuenta que podemos descubrir cuándo un vaso tiene agua dulce y cuándo tiene agua salada gracias a su densidad. El vaso que tiene agua salada, esta agua es más densa. Así que si colocamos un objeto, por ejemplo un huevito, el huevo cuando está en el vaso con agua salada va a flotar. En cambio, si está en el vaso con agua dulce, el huevito se irá hasta el fondo, porque el agua dulce es menos densa. Esto nos lleva a preguntarnos acerca del tipo del agua que encontramos en nuestro querido planeta Tierra. Tú sabes que 3/4 del planeta están cubiertos de agua. Casi todo el planeta está cubierto por agua. Incluso algunos dicen debería llamarse planeta agua y no planeta tierra porque casi todo está cubierto de agua. Pero ten en cuenta que solamente el agua está en la zona superficial. Debajo de esto está la corteza terrestre y por eso es que termina llamándose planeta Tierra. Vamos a encontrar que de todo el agua que tiene nuestro querido planeta, el 97,5% es agua salada, o sea, casi toda el agua de la Tierra es agua salada, es agua de mar, que se encuentra en todos los océanos, Océano Pacífico, Atlántico, Índico, Ártico. Ahí está el agua y es salada, el 97,5%. Y el resto, que sería un 2,5% del agua, es agua dulce. Cuando decimos agua dulce, es el agua que nosotros podemos tomar. ¿De acuerdo? El agua para consumo humano, consumo de los animales y de las plantas. El agua que utilizamos. De este 2,5% de agua que existe, el 69,69%, o sea, la gran cantidad de agua dulce, se encuentra en realidad congelada en los grandes glaciares, en el polo norte, en el polo sur, ahí se encuentra el agua congelada, esa es agua dulce. Y por lo tanto, al estar congelada, casi nosotros no hacemos uso de esto. Otra cantidad de agua, el 30%, de agua dulce se encuentra en aguas subterráneas, es decir, bajo la tierra. Este tipo de agua tampoco hacemos uso de esta porque está en forma subterránea. Son muy pocos los lugares donde llegan a sacar agua de la tierra, de los pozos, para consumirla. La gran mayoría del agua que nosotros consumimos solamente representa el 1% de toda el agua existente. Del agua dulce, del 2,5%, de esto, el 1% nada más es agua que está en lagos y en ríos, en lagunas. Y esas aguas es las que nosotros usamos para tomar. Lo que significa que el agua dulce es un agua muy escasa. Y por ser muy escasa, nosotros tenemos la responsabilidad
de cuidarla. ¿De acuerdo? Vamos a ver una preguntita. Dice, ¿podemos vivir sin agua? Seguramente me vas a decir que no. Entonces yo te pregunto, ¿cuántos días podríamos estar sin tomar agua? A ver qué opinan. Como lo has respondido muy bien, nosotros, según las investigaciones realizadas, podemos soportar hasta 2 días sin tomar agua. Es decir, sin tomar ni agua en una bebida ni en algún alimento. A veces tomas un refresco, una manzanilla o una sopita y ya tiene agua. Pero podríamos pasar hasta 2 días sin tomar nada de agua, ninguna forma de líquido. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita mucho del agua. El agua es fundamental para hacer que nuestro cuerpo funcione bien. Vamos a ver por qué es tan importante el agua. Tiene que ver con su estructura. Y esto tiene que ver con la cantidad de agua que debemos consumir. Se sabe que una persona adulta debería consumir 8 vasos de agua que equivalen a 2 litros de agua por día. Esto obviamente va a estar distribuido entre el agua pura que tomamos y el agua que está incluida ya en nuestros alimentos. Pero al menos debemos consumir esos 2 litros de agua. En personas adultas, en niños pequeños podrían ser de repente 6 vasos de agua, 1,5 litros. Entonces siempre hay que consumir una buena cantidad de agua y mejor si se trata de agua pura. Definitivamente no vamos a considerar aquí el consumo de bebidas gaseosas ni bebidas energizantes. Esas están totalmente contraindicadas para el cuidado de la salud. Vamos a conocer la estructura de la molécula de agua en este pequeño video. La molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno que se une a 2 átomos de hidrógeno mediante unos enlaces llamados enlaces covalentes. Entonces, cuando se une el oxígeno con los hidrógenos, lo que va a suceder es que se va a formar una molécula como esta que estás observando, que se llama molécula polar. ¿Por qué el agua es una molécula polar? Cuando el oxígeno se une a los 2 hidrógenos, sucede que los átomos de oxígeno se van a quedar con una carga positiva. Los hidrógenos van a tener una carga positiva, mientras que el oxígeno va a tener una carga negativa. Entonces, en la molécula de agua vamos a encontrar que esta es una molécula polar. ¿Qué significa polar? Que tiene un lado positivo y un lado negativo. ¿De acuerdo? Entonces, polar es un lado positivo, un lado negativo. Esta polaridad del agua la hace muy importante para cumplir con sus funciones. Por ejemplo, gracias a que el agua es una molécula polar porque tiene un lado positivo y tiene un lado negativo, el agua tiene una función que se llama acción disolvente. ¿Qué significa acción disolvente? Que el agua es un excelente disolvente, puede disolver sustancias. Pero tú sabías que la palabra disolver significa separar. El agua es un disolvente porque es un buen separador de sustancias. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un vaso en el cual hemos echado sal. Un vaso de agua donde hemos echado la sal. ¿Y qué es lo que va a pasar? Cuando el agua está en estado líquido, todas las moléculas de agua se mueven mucho, hay mucho movimiento. Entonces yo me imagino que es como que el agua estuviera de fiesta y digo, la fiesta del agua. Y de pronto alguien echa un poco de sal, ahí está, como ahorita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros echamos sal al agua, el agua disuelve la sal. ¿Qué significa disolver la sal? Vamos a verlo en este dibujito. Mira, ¿ven? Esto que ves de color verde con gris, viene a ser la sal. Esta sal, este granito de sal, está formado por 2 tipos de átomos. Tiene
átomos de cloro y átomos de sodio. El sodio es de carga positiva y el cloro es de carga negativa. Cuando la sal, que es cloruro de sodio, entra al agua, la señora sodio, imagínate que la sal es como un matrimonio, esposo y esposa. Llegan a la fiesta del agua, así todo agarraditos del brazo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ellos llegan al agua, la bella señora sodio se ve rodeada, ella es positiva, se ve rodeada de la parte negativa del agua. ¿Cuál es la parte negativa del agua? El oxígeno, que tiene carga negativa. Y como puedes observar aquí, la señora sodio, al verse rodeada por la parte negativa del agua, ellos, los oxígenos, le dicen: sodio, qué hermosa que estás, eres una belleza, quédate con nosotros, no te vamos a dejar ir. Entonces la hermosa señora sodio, aunque quisiera volver con su amado cloro, no puede porque el agua le está separando, es decir, le está disolviendo. Por otro lado, el cloro, el señor cloro, que tiene carga negativa, se va a ver rodeado por la parte positiva del agua, que son las hidrógenos. Y esas hidrógeno bandidas le dicen: ay, cloro, qué lindo que eres tan negativo, quédate con nosotras. Y aunque él quisiera volver con su amada sodio, no puede, porque el agua le está separando. En otras palabras, ¿qué está haciendo el agua? Le está disolviendo, ¿de acuerdo? Entonces, el agua es un gran disolvente, disuelve sustancias. ¿Qué significa disolver? Separar. Hay sustancias, obviamente, que puede disolver, como son las sustancias iónicas, como la sal. Puede también disolver sustancias dulces, como el azúcar, que son sustancias polares, igual que el agua. Pero definitivamente el agua no puede disolver sustancias que son contrarias a él. Por ejemplo, el agua no puede disolver aceite. Si tú tienes un poco de agua y le echas un poquito de aceite, por más de que lo agites y lo agites, el agua no logra disolver al aceite. ¿Por qué no lo disuelve? Porque el agua es una sustancia polar, tiene lado positivo y lado negativo, y el aceite es una sustancia no polar, es decir, no tiene lados opuestos. El aceite solo es positivo y por eso el aceite no puede ser disuelto en el agua. Vamos a ver esto que les he contado en este video. Mira, ve, ahí estoy moviendo la sal. Y mira, la sal son estas partículas grandes que ves en el dibujo. Y el agua son estas moléculas pequeñitas rojo con blanco. Y puedes observar cómo el agua rodea a los cloros con la parte de los hidrógenos y los oxígenos rodean al sodio. Entonces lo están disolviendo a la sal. Eso es acción disolvente. Disolver es separar. Vamos a ver otra de las propiedades importantes que tiene el agua. El agua tiene la propiedad llamada puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es un enlace que permite la unión entre las moléculas de agua. Aquí, por ejemplo, ves una molécula de agua con su oxígeno que tiene carga negativa. Ya está unido a dos hidrógenos, pero como el oxígeno es de carga negativa, tiene la tendencia a querer unirse a otro hidrógeno más, así que le llama a la hidrógeno: hidrógeno, ven, únete conmigo, le dice. Y se unen mediante un enlace que es un poco más débil que el enlace que tiene el agua y se llama enlace puente de hidrógeno. Aquí también puedes observar esto. Vean, aquí, ¿no? Una molécula de agua, hay otra molécula de agua y lo que permite la unión entre esas moléculas de agua se llama enlace puente de hidrógeno. Gracias a estos puentes de hidrógeno, el agua va a tener muchas propiedades muy importantes. Veamos, por ejemplo, el agua tiene una propiedad que se llama fuerza de cohesión. Cohesión significa que las moléculas de agua siempre quieren estar unidas, siempre van a buscar estar juntas. Por ejemplo, aquí tú ves que yo tengo un vaso con agua.
Supongamos que yo quisiera sacar una gota de agua vaciando este vaso. Imagínate, si yo vacío, inclino el vaso, ¿podré sacar solo una gota de agua? ¿Tú qué dices? ¿Saldrá solo una gota, sí o no? No, Miss. No, muy bien, no va a salir una gota, va a salir un chorro de agua. ¿Y sabes por qué va a salir eso? Porque cuando la primera gota quiera salir, ella quiere salir con sus amigas, le dice a su amiga, amiga, acompáñame. Y su amiga le dice, vamos, le llama a su otra amiga y a su otra amiga, y entonces, como todas las moléculas de agua siempre quieren estar juntas, no sale una gota, sino sale todo un chorro de agua. Esa vez es como cuando en el colegio una niña te dice, Miss, dame permiso para ir al baño. Ya, puedes ir, le dices. Y ella te dice, pero ¿puedo ir con mi amiga? Y tú le dices, bueno. Y la amiga dice, pero yo quiero ir también con mi amiga. Quieren siempre estar juntas. Eso me recuerda a las moléculas de agua, que siempre quieren estar juntas y hacen esa cohesión. Por ejemplo, aquí había una gotita de agua y no se quiso separar la gota, entonces todas se juntaron y hacen una esfera, una pelotita. Lo vamos a ver. Vamos a ver que esto de la cohesión está en relación directa también con la temperatura. Sabes que el agua está en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. Entonces, ¿qué sucede? Si el agua se encuentra en estos tres estados, si en el estado sólido, lo que sucede es que las moléculas de agua van a estar muy fuertemente cohesionadas. Mira, ve, acá está 5 grados centígrados. Estas son las moléculas de agua, están muy unidas. Pero si prendo el mechero y empiezo a derretir el hielo, entonces, ¿qué pasa? Las moléculas de agua empiezan a romper sus enlaces y pasan al estado líquido. Aquí ya está el agua en estado líquido. ¿Ve? El enlace que las mantenía unidas se va a ir separando. Y luego vamos a ver que en el estado gaseoso, conforme se calienta más, hay menos unión entre ellas. Entonces, la cohesión de las moléculas de agua está en relación con la temperatura. A más temperatura, o sea, cuando es más caliente, las moléculas se separan. Y cuando es más frío, las moléculas se unen. Es como nosotros. Si nosotros estamos en un día muy frío, quieres abrazar a tu mamá, a tus hermanitos para calentarse. Pero si es un día muy caluroso, todos queremos estar separados para ventilarnos. Algo así sucede con el agua. En frío se cohesionan más, se unen más, y en calor se separan más. Otra propiedad del agua es la fuerza de adhesión. ¿Alguno de ustedes sabe qué significa adhesión? ¿Alguna sabe qué significa adhesión? La palabra adhesión significa adherirte o unirte a algo más. Por ejemplo, nosotros a veces tenemos la cinta adhesiva, que puede ser la cinta de embalaje. ¿Y qué hacemos con la cinta adhesiva o cinta de embalaje? Esta se adhiere. Tú lo pegas en la pared, en el papel, en cualquier superficie, se adhiere, se pega. Algo así es el agua. Tiene una gran fuerza de adhesión. Si yo tengo este vaso con agua y me salpico agua en la cara, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué le va a pasar a mi cara? Mi cara se va a mojar. ¿Por qué se va a mojar? Porque las moléculas de agua tienen una gran fuerza de adhesión. Significa que se adhieren o se pegan a mi piel. Pero si luego yo cojo una toalla y hago esos pequeños toquecitos, ¿qué es lo que va a pasar? Como el agua tiene una gran fuerza de adhesión, ahora se va a adherir a esta toallita y entonces mi piel va a quedar seca. Entonces, esta pregunta la puedes hacer a tus estudiantes. Les puedes decir, niños, a ver, niños, ¿quién me dice por qué cuando llueve, el agua moja? A ver, ¿quién me puede responder? Esta es una pregunta típica que muchos niños no te van a saber responder, te van a decir,
¿Por qué cuando llueve el agua moja? ¿Mm? A ver, chicas, ustedes me pueden decir, ¿por qué cuando llueve el agua moja? Acabo de decirles. Porque el agua tiene fuerza de adhesión, o sea, se pega. Se pega, el agua nos moja porque se está pegando. El agua tiene esa capacidad de pegarse rápidamente a todas las superficies. Y entonces eso hace que cualquier superficie se observe mojada, humedecida. Y así también si ha mojado algo, rápidamente podemos secarlo y ahí les enseñamos a nuestros estudiantes cómo secarse, ¿no? ¿Qué has mojado? La carita, no vas a hacer esto, rasparte. Con la toalla, no. Simplemente necesitamos hacer toquecitos. Y entonces con esos toquecitos que estamos haciendo, que el agua que está adherida a nuestra piel, ahora se adhiera a una nueva superficie. ¿De acuerdo? Porque estamos usando la fuerza de adhesión. Vamos a ver, entonces aquí, mira, ven, en ese dibujito puedes ver cómo la molécula de agua se adhiere, es como decir que se agarra a las superficies, eso es adhesión. Y cohesión es cuando las moléculas de agua también quieren estar unidas, agarradas entre ellas. Otra propiedad importante que tiene el agua es la capilaridad. Se dice capilaridad cuando las moléculas de agua pueden subir por tubos muy delgados llamados capilares. Vamos a ver este experimento que una vez se hizo. En un plato con agua se pusieron diferentes tubos, un tubo muy delgado, un tubo muy grueso y un tubo mediano. Es como decir un sorbete grueso, un sorbete mediano y un sorbete súper delgadito, ¿ya? Y los pusieron en el agua y luego esperaron a ver qué pasa. Luego de un rato, esto es lo que pasó. Mira qué había pasado. En el tubo grueso, el agua había subido un poco. En el tubo mediano, el agua subió un poco más. Pero en el tubo muy delgado, el agua subió mucho más. A esto se le llamó la capilaridad. ¿Qué es capilaridad? Es el ascenso, es la subida del agua por tubos muy delgados. Uno normalmente sabe que por la ley de la gravedad de Isaac Newton nos dice que todos los cuerpos deben caer. Si yo agarro mi lápiz y lo lanzo, lo suelto, pues este va a caer. Y así cualquier cuerpo va a caer. Pero el agua dice, no, porque yo voy a caer. En lugar de ir hacia abajo, yo quiero ir hacia arriba, dice el agua. Y mira lo que hace. En ese dibujo te muestro lo que sucede. En el tubito bien delgado, esto es el tubito delgado. Las bolitas celestes representan las moléculas de agua. Las moléculas de agua quieren estar unidas entre ellas. Las flechitas celestes nos representan eso. Eso es la fuerza de cohesión. Pero también las moléculas de agua quieren unirse a otras moléculas. Esto representa las flechitas rojas. Se quieren unir o se quieren adherir a las paredes del tubo. Esto es fuerza de adhesión. Entonces, ¿qué pasa? Las moléculas de agua que están pegadas a las paredes del tubo quieren seguir uniéndose más a las paredes del tubo. Es como decir que quieren ir trepando. Y como van trepando, además van uniéndose a sus moléculas amigas. Entonces va habiendo adhesión, que se pegan a la pared del tubo y jala a su amiga, hay cohesión. Y otra vez sube, adhesión y jala a su amiga, cohesión. Y de esa manera las moléculas de agua suben por tubos muy delgados. Esto es importante porque tú lo vas a ver en una función importante para la vida, en las plantas. Las plantas van a mostrarnos esto. ¿Por qué? Porque las plantas absorben el agua por sus raíces y el agua va a subir por toda la raíz, por todo el tronco, las ramas, hasta llegar hasta las hojas más altas a través de esta que es la capilaridad. Y tú me dirás, ¿y las plantas tienen tubos delgados? Pues sí los tienen. Son tubos pero tan delgados, que son más delgados que nuestros cabellos. Por eso a ese fenómeno se le llama capilaridad.
La palabra capilaridad viene de capilus, que significa cabello. Son tubos tan delgaditos como nuestros cabellos, que en el caso de las plantas se les llama tubos de xilema. A través de los tubos del xilema, el agua sube desde la raíz hasta las hojas más altas. Imagínate, hay árboles, ¿no?, tan grandes que pueden medir la altura de una casa de 5 pisos, de 6 pisos. Son árboles muy, muy gigantes y no tienen ningún sistema de bombeo, y sin embargo el agua sube hasta sus hojas más altas porque tiene esta propiedad que es la capilaridad. Muy importante, ¿eh? Otra propiedad importante del agua es la tensión superficial. Tensión superficial es la resistencia que ejerce las moléculas de agua, evitando que los cuerpos se hundan. Por ejemplo, aquí tenemos un insecto y ese insecto está caminando en el agua. Puedes observar que es tan buen caminante en el agua que pone sus patitas y parece que el agua fuera una alfombra donde hunde un poco sus patitas y no se hunde. Y esto sucede, ¿por qué? Porque las moléculas de agua que están en la superficie están muy cohesionadas, es decir, están muy unidas. Y como están tan unidas, evita que los cuerpos pues se hundan. Aquí, por ejemplo, vamos a ver en este videíto cómo las moléculas de agua, al tener una tensión superficial, van a estar tan unidas que evita que se rompan en su superficie. Mira, ve, hay una gota de agua y tú sacudes incluso la hojita donde está esa gota y esta pues no se desparrama, sigue manteniendo esa forma porque hay una tensión superficial. Ya es una fuerza que mantiene bien unida a las moléculas de agua que están en la superficie. Otra propiedad importante del agua es el elevado calor específico. Elevado calor específico significa que las moléculas de agua pueden absorber mucho calor sin aumentar su temperatura. ¿De acuerdo? Las moléculas de agua pueden absorber mucho calor sin aumentar su temperatura. Esto del elevado calor específico es importante para mantener la temperatura de los climas, de los ambientes. Por ejemplo, aquí tengo dos ejemplos. En el primer caso, es un lugar donde cerca hay una fuente de agua. Ya, por ejemplo, puede ser una costa. ¿Ya? Y aquí el segundo caso es un desierto. Veamos lo que sucede en el primer caso. En este lugar donde hay agua, durante el día, la masa de agua, la laguna, todo el agua de la laguna absorbe el calor, atrapa el calor. Entonces, como atrapa el calor, en el día hace calor en esta zona, pero es un calor constante, no es un sitio muy caluroso, es una temperatura agradable. Y en la noche, ¿qué es lo que hace el agua? El agua durante la noche bota el calor que había absorbido, lo bota al ambiente. Entonces hace que en las noches sean noches frías, pero de un frío soportable, porque hay un poco de calorcito en el ambiente. Entonces es un clima cálido, es así como Huánuco. En Huánuco tenemos el río Guayaga, el río Higueras, la laguna. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas fuentes de agua? Durante el día absorben calor y durante la noche liberan el calor. Entonces el clima es un clima cálido. En cambio, mira lo que sucede en un desierto. Como en el desierto no hay agua, en el día hace calor, pero no hay agua que pueda absorber el calor. Así que en el desierto los días son muy calurosos. Entonces, ¿qué pasa cuando llega la noche? ¿Ustedes cómo creen que es la noche en el desierto? ¿Será calurosa o será fría? ¿Qué dicen? Fría, Muy Miss. bien, efectivamente. Como ustedes lo están diciendo, es frío. En el desierto, mira, durante el día es bien caluroso, puede llegar incluso a 50 grados Celsius. Y en la noche, en el desierto es muy frío, puede llegar incluso a 12 grados bajo cero.
es muy, muy frío. ¿Y por qué? Porque simplemente no hay agua, ¿ya? En el desierto los días son muy calurosos y las noches son muy frías. ¿Qué pasaría si en un desierto pusiéramos agua, hiciéramos una laguna artificial, una fuente de agua? Lo que pasaría es que el clima cambiaría, porque el agua absorbería el exceso de calor y entonces en el día ya no sería tan caluroso y el agua en la noche liberaría calor, entonces las noches no serían tan frías. Es así como funciona el agua para regular la temperatura. El agua absorbe muy fácilmente el calor. Eso también sucede en nuestro cuerpo. Recuerda que nuestro cuerpo tiene mucha agua. El 65% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, ¿qué pasa? El agua de nuestro cuerpo absorbe el calor. Cuando es un día caluroso o estás haciendo mucha actividad física, pues el agua de tu cuerpo absorbe calor. Luego de absorber calor, el agua de tu cuerpo se evapora, sale en forma de sudor, sudas, y con ese agua que sale en el sudor se está yendo también el calor que se había absorbido. Entonces su temperatura se mantiene en equilibrio. Por eso es tan importante que tomemos agua para mantener nuestra temperatura en equilibrio, mantener una temperatura constante. ¿Me están entendiendo? Vamos a ver que esto nos va a servir, por ejemplo, si tuviéramos un niño con fiebre y obviamente el médico ya le ha dado un medicamento para bajarle la fiebre, posiblemente le haya dado su paracetamol o una ampollita de metamizol. Entonces, ya está recibiendo un tratamiento para bajar la fiebre. Nosotros podemos ayudarle a bajar la fiebre, además de la medicación, podemos ayudarle con pañitos húmedos en agua. Podemos agarrar un trapito, lo mojamos en agua, aunque sea agüita tibia, le ponemos en su frentecita, en sus muñequitas, en sus pantorrillas de los piecitos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el agua va a absorber todo ese calor más y le va a ayudar a controlar la fiebre más rápidamente. Si tuvieras que escoger entre agua y alcohol para ayudar a aliviar la fiebre, pues el agua es una mejor solución, porque el agua tiene elevado calor específico y puede absorber mucho calor más rápidamente. Incluso puedes ayudarle a tu niño que está fiebrado y ya está con medicación, puedes ayudarle a controlar mejor esa fiebre, a bajar rápidamente la fiebre, haciéndole tomar agüita tibia. Uno diría, pero le estás dando agua tibia, le vas a calentar más. No, el agua, a pesar de que sea tibia, sigue teniendo esa propiedad y va a ayudar a sacar el calor que está en el cuerpo. Entonces, de esa manera ayudamos a nuestros niños a controlar una temperatura. Y ahora vamos a ver la última propiedad del agua que vamos a estudiar en esta clase. Se llama baja densidad a 0 grados centígrados. ¿Qué significa esto? El agua podemos encontrarlo en varios estados, sólido, líquido y gaseoso. En este caso, en el dibujito que tú observas, ves el agua en dos estados. El estado líquido y el estado sólido, que es el hielo. Puedes ver que el oso polar está parado encima de hielo, que sería agua en estado sólido. Pero este hielo está flotando encima del agua líquida, ¿ya? Entonces aquí viene la pregunta, ¿no? Uno normalmente cuando tienes agua líquida, normalmente esperas colocar algún cuerpo sólido y lo que sucede es que cualquier sólido tiene la tendencia a hundirse, ¿sí? Los sólidos tienen la tendencia de hundirse en el agua líquida. Pero esto es una propiedad que sucede con casi todos los sólidos, menos con el hielo. El hielo es agua sólida, es un sólido, y que si yo echo aquí un cubito de hielo, pues el hielo no se va a hundir, más bien va a flotar. ¿Y esto por qué sucede así? Vamos a explicarlo con este dibujito en los círculos. Mira el círculo de aquí abajo. En este círculo existe agua líquida.
¿Y qué sucede cuando el agua es líquida? Pues las moléculas de agua están muy cerca una de otras. Entonces, como todas están muy cercas, en este espacio encaja una mayor cantidad de moléculas de agua. Pero si luego el agua, esta misma cantidad de agua, yo lo congelo, ¿qué es lo que va a suceder? Las moléculas de agua se separan mucho, así que en este espacio hay menor cantidad de moléculas. Al haber menor cantidad de moléculas es más liviano y al ser más liviano puede flotar el hielo, el sólido, en el agua líquida. Esto es muy importante porque va a permitir la vida de las especies bajo el hielo. Por ejemplo, aquí vemos, esto es el Polo Norte, mira, debajo del hielo hay una foquita que está nadando, ahí está el hielo, y va a salir por un huequito del hielo. Hay un hueco en el hielo y ahí está, vean, la foca acaba de salir y ahí hay un oso polar. El oso polar ve a la foca y dice, llegó mi desayuno, me lo voy a comer. Y entonces, ¿qué pasa? El oso polar va a correr a toda velocidad a querer comerse a la foquita. Pero, veamos, mira, ve, ya la vio, dice, ahí está mi desayuno. Es una foca bebé también, la blanquita. Y mira, el oso quiere entrar por el hielo. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que el hielo, siendo tan grande, tan pesado, todo eso es puro hielo, está flotando en el líquido? Puede flotar gracias a que es más liviano, porque las moléculas están muy separadas. ¿Es bueno que el hielo flote? Pues sí, es bueno porque como el hielo está flotando y debajo está el agua líquida, esto permite que el hielo es una barrera que evita que el frío que está afuera, arriba, pueda entrar aquí abajo, que es el agua líquida. Entonces, es una barrera térmica. El hielo evita que el frío ingrese y de esa manera permite que la vida acuática pueda desarrollarse como está sucediendo, ¿no? Van a haber peces, focas, ballenas en esa agua líquida. Y eso ha sido entonces la función de la baja densidad del agua a 0 grados Celsius. Aquí tenemos un resumen de las propiedades del agua que hemos estudiado el día de hoy. Como puedes ver, el agua pues es una molécula que tiene acción disolvente, puede disolver, que significa separar sustancias como la sal y el azúcar. Tiene la capilaridad, que es cuando el agua sube por tubos muy delgados, y esto lo hemos visto que es importante para que las plantas tengan agua hasta en sus hojitas más altas. Tensión superficial, el agua está en estado de reposo, está bien unida a las moléculas de agua, lo que permite que animales pequeños o cuerpos pequeños floten. Elevado calor específico, el agua puede absorber una gran cantidad de calor sin aumentar la temperatura, regulando la temperatura del ambiente y la temperatura de nuestro cuerpo. Y la baja densidad, que cuando el agua está en su estado sólido de hielo, las moléculas están tan separadas que se hace más liviano, menos denso, y entonces el hielo puede flotar en el agua líquida. Muy bien.